daños en Colombia. Entonces anuncia el ministro de Hacienda que se instaura una salvaguarda con el mercado chino y que han tenido unas conversaciones con el sector siderúrgico en Colombia, el sector del acero. Una de las siderúrgicas más grandes del país es Acerías Paz del Río y Fabio Galán es su presidente y nos acompaña hasta ahora en los micrófonos de Blue Radio. Señor Galán, bienvenido, mil gracias por atendernos. Hola Camila, buenos días, ¿cómo están todos? Pues aquí tratando de entender lo que anuncia el ministro de Hacienda. Y para entenderlo quiero preguntarle, para que usted nos dé el contexto, ¿cuántas siderúrgicas, cuántas empresas que producen acero tenemos nosotros en Colombia? Colombia tiene 5 siderúrgicas y básicamente todas ellas producen el acero largo para la construcción que consume el país, que en la cantidad producida el año pasado fueron 1.5 millones de toneladas. Es decir, acero para la construcción, para hacer viviendas, hospitales, escuelas, puentes, carreteras. ¿Por qué razón ustedes han venido pidiéndole al gobierno nacional, como lo acaba de decir el ministro de Hacienda, que aceptó poner esa medida de ponerle una salvaguarda al acero que venga importado de la China? ¿Por qué necesitan ustedes que haya una protección con impuestos para el mercado en Colombia? La protección se solicitó en el caso del acero que viene de países no TLC, básicamente China, Rusia, porque encontramos una distorsión de comercio en precios de competencia desleal, precios predatorios, que están del orden del menos 36% en comparación con países benchmark para Colombia, que son México y Brasil, y esto significa que se traducen subsidios a la producción, al empleo, al flete, y están ingresando estos aceros que por demás tienen un componente de carbono bastante alto, origen China, y están generando a nosotros, a los colombianos, una distorsión que está afectando la caja de la compañía, el encadenamiento productivo y por supuesto el empleo. Nosotros desde la Cámara de la ANDI, que se llama Comité de Productores de Acero Colombiano, liderado en este caso para el alambrón de bajo carbono que produce específicamente Acerías Paz del Río, dijimos en octubre del año pasado una solicitud que tiene por objeto incrementar en un 30% el arancel OMC hasta completar el límite que es el 35%, actualmente este producto tiene el 5%, y si lo ponemos en un comparativo de la producción año a año, a lo que vamos de lo corrido, han ingresado un 133% más de productos de acero con origen países no TLC, caso China y caso Rusia, específicamente para Colombia, que están sobrepasando la producción nacional. Significa decir que las cerca de 98.000 toneladas producidas este año de alambrones están superadas en 136.000 toneladas de países no TLC. Esto es bastante preocupante porque rompe los encadenamientos, pone en juego el empleo, pone específicamente una merma en los ingresos que tiene un origen en un precio desleal. Entonces le llevamos eso a través de una salvaguardia bajo el procedimiento 1407 y hemos tenido recientemente conversaciones con el gobierno nacional poniendo lo crítica de la situación, y pues hoy con lo que acaba de iniciar esta nota, que es la voz del ministro de Hacienda, quien estuvo presente en la última reunión que fue el pasado 23 de septiembre, un lunes, diciéndonos que efectivamente en el corto plazo las medidas se iban a tomar, y hoy vemos pues con sorpresa positiva que están dando el anuncio. Ahora lo que nos falta es tener el decreto. Esto, señor Galán, es una discusión sobre quienes dicen debe haber libre mercado o no debe haber libre mercado. Quienes defienden el libre mercado, es decir, que haya importaciones y exportaciones sin aranceles y haya una competencia en todos los países sin estas salvaguardas, mencionan que esto lo que hace es favorecer al consumidor y que poner salvaguardas afecta es a los consumidores, a quienes vamos a comprar acero, a quienes vamos a comprar productos o bienes que terminan siendo elaborados con acero. ¿Qué tanto se va a afectar a quien compra ese producto en Colombia por cuenta de esta salvaguarda? Ok, vamos
en dos tiempos en la respuesta. Lo primero es que en la Organización Mundial de Comercio y en el libre comercio, las medidas de salvaguardia de los antidumping están básicamente diseñados para nivelar la cancha. Significa decir que cuando un competidor lo está haciendo en condiciones desleales, como es el caso que estamos planteando, pues aquí lo que se está perjudicando son los productores locales de acero con un productor internacional que genera una distorsión. A la segunda parte de la pregunta, técnicamente hemos evaluado y con la metodología del DANE que no se incrementa en más del 0.5%, y esto es un incremento marginal en lo que tiene que ver con las salvaguardias, tanto para las barras como para el alambrón. Y te doy un dato adicional. En los 2 últimos años, con la caída de los precios del acero, todas las familias de acero en la construcción que están incorporados en el índice que maneja el DANE han tenido un comportamiento negativo del menos 7.4%. Significa decir que el acero ha contribuido positivamente al no incremento de la vivienda en Colombia. Señor Galán, ahí entre los temas que ustedes trataron en el Foro Nacional del Acero en Tunja, estaba revisando a ver si habían hablado del tema de seguridad. Y no veo que se haya mencionado, y se lo pregunto y me corrige si es ignorancia mía. Yo le hablo desde Medellín, desde donde tuvimos la tragedia del edificio Space, donde uno de los problemas fue la calidad de las varillas de acero, que no cumplían con los parámetros de elasticidad. Este tipo de acero tiene que ver con el origen, de dónde proviene el origen, es decir, cuando estamos hablando del acero que se usa en las construcciones, ¿también estamos hablando de la calidad por el origen o no tiene relación? Puede tener relación. Lo que es importante resaltar es que Colombia tiene un Código Nacional de Sismoresistencia y los 5 fabricantes nacionales lo cumplimos. Estamos ubicados en una zona que es sísmica en Colombia, y los que están en Santander y sabemos que tenemos movimientos constantes, y el país tiene una normatividad especial que se debe cumplir. Los aceros importados adicionalmente tienen unas certificaciones de calidad, pero cuando tú ingresas al país un contingente, una importación, la verificación en puertos es difícil realizarla. Entonces, uno sí puede pensar que este tipo de aceros o lo que pasó en el edificio Space, pues no cumplían con unas condiciones técnicas que el país necesita. Y lo que sí te puedo señalar es que los 5 fabricantes nacionales y los constructores nos prefieren porque nosotros estamos en Colombia, entregamos un producto de óptima calidad, de estándar mundial, y que adicionalmente está certificado para un país que tiene incidencia sísmica. Presidente Galán, la única explicación que ustedes ofrecen para lo que está pasando es lo que se dice o se conoce como competencia desleal que usted nos acaba de describir. No existe ningún otro factor por la cual ustedes no puedan competir, y se me ocurre quizá la más importante, que pues es un estancamiento de la productividad de algunos sectores. Acá en Colombia los impuestos para las empresas son muy altos, los costos de energía son muy altos. ¿No también hay otras cosas estructurales de nuestro país que hacen que ustedes no puedan competir? Voy a contestar de la siguiente manera. Colombia es un país que tiene más de 40 tratados de libre comercio, 2 de ellos con países muy fuertes en Latinoamérica de producción de acero, que son México y Brasil. Nuestro consumo de aceros en Colombia está dividido a mitades. 48% es producción local, 52% es importado. Eso fluctúa, a veces cuando producimos nosotros más, pues se pone en paridad. Y esto significa decir que Colombia es un país que está habituado, conoce y acostumbrado a la competencia internacional. Cuando nosotros competimos, lo hacemos con China, competimos con Turquía, competimos con México, competimos con Brasil. No es ajeno para nosotros ser eficientes en nuestros procesos, porque el mercado abierto como está nos ha llevado a ser óptimos en nuestros procesos. Y entonces, un país que tiene un subsidio o un país que tiene un precio que genera una distorsión, le genera grandes daños a la economía nacional y específicamente a los productores locales. Entonces, yo le puedo decir que aquí en Colombia tenemos una de las plantas más
modernas en producción de laminación que se encuentra en Palmar de Varela, que está recientemente montada hace cerca de 7, 8 años. En el caso que la tiene Ternium, en el caso de Acerías Paz del Río y toda la industria, nosotros somos los mayores generadores de reciclaje de procesos metálicos y de productos metálicos, porque compramos más de 1.5 millones. Pero, presidente Galán, ¿dice usted que Colombia es un país muy abierto al comercio? En acero sí. En acero, nosotros, sí. Claro. O sea, vuelvo y repito, el consumo nacional aparente del país es 50% importado, 50% fabricación nacional. Entonces, los que estamos acá fabricantes largos, tenemos una competencia con países TLC y no TLC. Con los TLC estamos habituados a competir. Con los países no TLC, que es la medida específica de salvaguardia y que el gobierno nacional anunció hoy que se va a otorgar, pues han evidenciado que existe un perjuicio y en consecuencia, bajo los mecanismos internacionales y la normativa nacional, se está reconociendo que se debe igualar la cancha, equipararla. Señor Galán, usted nos cuenta que el acero que está siendo importado desde China cuesta más o menos el 36% menos que el acero que se produce en Colombia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas para que los chinos puedan vender más barato? Usted habla de subsidio, pero quería preguntarle, por ejemplo, el tema de la mano de obra en China. ¿Ustedes han estudiado cómo está la competencia o tienen sobreproducción de acero? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Son varias las razones, pero la específica en el caso colombiano sí es un precio predatorio, ¿sí? Y lo que sucede en el caso nuestro es que tenemos unas consideraciones de un exceso de producción en China. China hoy en día es el 54% del mercado mundial del acero. Su competidor más cercano es la India, que tiene el 7%. Y China es el receptor de cerca del 60% de todas las medidas de defensa comercial y de protección de las industrias a la luz de la OMC y no OMC. Y se ha presentado en China un fenómeno que es la desaceleración de la industria inmobiliaria. Y hay un fluctuante de excedentes que son más o menos 12 millones de toneladas que necesariamente tienen que colocar en el resto del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Ya Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Chile han colocado medidas de protección de tipo arancel que tienen que ver más o menos con un escenario de defensa comercial, y recientemente, la semana pasada, la India incrementó en un 30% su arancel contra China. Entonces, lo que aquí estamos hablando es que hay una posición dominante de un jugador muy importante en el mercado, que es China, y que, adicional a las economías de escala que pueda tener este país, que las tiene, se presentan subsidios que son directos a la producción y que, traducidos en una comparación con los precios internos, pues tiene unas diferencias que claramente pueden ser dumping o pueden ser precios predatorios que afectan las economías locales. No es menor que Estados Unidos, Canadá, que son grandes consumidores pero también grandes productores. No es menor que Brasil y México, que son los grandes productores de aceros, tanto largos como planos, que tiene Latinoamérica, hayan interpuesto este tipo de protecciones. Y lo han hecho, ¿por qué? Porque no se puede competir bajo unas reglas de juego que son de subsidios o que traducen precios predatorios y que destruyen valor internamente en un país y que en consecuencia afectan la cadena productiva. Señor Galán, hay algo muy importante de lo que se habla mucho en este momento en el país, y es la huella de carbono. Si nosotros hacemos una comparación, digamos, de estos dos países que usted nos está hablando, China y Rusia, y la huella de carbono en la producción del acero frente a Colombia, ¿cómo está haciendo Colombia pues para minimizar esa huella de carbono, y cómo estaría frente a estos países que le están haciendo, como usted nos dice, una competencia desleal? ¿Cómo estaría esa comparación? Muy buena la pregunta. Colombia tiene una matriz energética
que está fundamentada en base hidro. Los transformadores que utilizamos en el proceso de producción consumen bastante energía y Colombia tiene una producción de acero que es demasiado limpia, ¿sí? En cuanto a huella de carbono, China es el país que más emite y son cerca de 2.7, el índice que se utiliza, 2.7 veces de toneladas producidas de emisiones CO2 por tonelada producida, y el índice que tiene Colombia es del 1.56. Luego nosotros tenemos una... Doctor Galán. Perdón, sí, es que aquí tengo un problema de sonido. Luego nosotros tenemos una de las mejores matrices energéticas y también tenemos uno de los más bajos índices de CO2 por tonelada producida. Colombia es bastante competitivo y adicionalmente le entregamos como industria un manifiesto de las inversiones a 5 años al gobierno nacional que está del orden de los 1.2 billones de pesos que en ejecución por cada una de las 5 empresas en sus proyectos de ruta verde o de sostenibilidad ambiental, pues generan una mayor confianza y credibilidad en el sector. Pues es Fabio Galán, presidente de Acerías Paz del Río, reaccionando precisamente a esta una de las noticias económicas del día que da el ministro de Hacienda desde Nueva York, diciendo que pondrán una salvaguarda al acero que venga de países como China, que nos explicaba ya el señor Galán, que son países no TLC, y otros planes que hay con este sector económico en Colombia. ¿Cuántos empleos producen ustedes? Porque ustedes, el argumento que presentan, doctor Galán, constantemente es acá esta competencia desleal está afectando la producción y está afectando, pues, entre otras cosas, la generación de empleo. Con estas 5 siderúrgicas que tenemos nosotros en el país, ¿ustedes tienen una contratación directa de cuántas personas? El total de la industria colombiana genera más de 50.000 empleos, entre directos e indirectos. Solamente Acerías Paz del Río aporta 7.000. Y en el encadenamiento con indirectos son 21.000 familias que dependen directamente de Acerías Paz del Río. 2 cifras adicionales. En el departamento de Boyacá somos el mayor empleador. La economía puesto en términos de PIB, en el total de sociedades del departamento de Boyacá representamos el 4%, pero si lo ponemos en industria manufacturera, que es básicamente la industria grande del departamento, representamos el 37%. Un encadenamiento total de 285.000 millones de pesos entre regalías, impuestos directos e indirectos que genera esta compañía y bueno, pues por supuesto todo el valor social que genera en cuanto a trabajo de los municipios del área de influencia. Pues es el presidente de Acerías Paz del Río, Fabio Galán. Señor Galán, mil gracias por atendernos a esta hora y reaccionar a la noticia económica que se genera desde Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un saludo especial. Muchas gracias, Camila, y es una muy buena noticia. La estábamos esperando.